Cuando estábamos preparando la lista de cantos que entonó ahorita nuestro pastor, yo recordaba que pues yo crecí con cantos parecidos a esos, donde cantábamos la Biblia. Y no estoy diciendo que ahora nos están cantando, ahorita las generaciones y los tiempos cambian, los adoradores cambian. Pero yo me acuerdo que eran ese tipo de cantos, era la Biblia cantada. De hecho, ahorita busqué así rápido y yo creo que no lo van a ver, pero yo tengo una infinidad de cantos de letras de citas bíblicas. Y un día también se las voy a compartir, los cantos. Tengo como, por ejemplo, si volar en las alas del alba. Si volar en las alas del alba, o habitar. No, yo creo que no se acuerdan mucho ni los han oído. Pero muchos de esos, satúrame Señor con tu espíritu, eso sí va. Y cantos así, y la verdad que yo me deleito porque es la Biblia cantada, la escritura cantada. Entonces, gracias a Dios porque pues tenemos la oportunidad de adorar, porque al fin de cuentas es para Él, para nuestro Dios, y de la oportunidad de cantarle, de adorarle, de bendecirle y de todo ello. Muy bien, hermanos, pues vamos a empezar. Traen su pluma, su lápiz, su Biblia. Ahora se le dice Biblia electrónica o Biblia física. Yo traigo de las dos. El tema de hoy que vamos a tocar, obviamente se lo di a mi pastor para que lo revisara, para que me ayudara, porque pues son temas doctrinales, donde tenemos que seguir viendo como la serie que llevamos. ¿Cuál es la serie que tenemos ahora que hemos creído? Pues ahora que hemos creído, ir aprendiendo realmente qué posición estamos como cristianos y como creyentes. Entonces, lo que vamos a ver ahora, y le puse como título, es Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y nuestro texto central, por el cual vamos a estar viendo hoy, es Romanos, capítulo 10, verso 9. Voy a esperar a que lo apunten y que lo busquen porque lo vamos a leer. Quiero que comprueben lo que vamos a estar leyendo y que vayamos viendo, que vayamos examinando las escrituras. 10:9. Romanos capítulo 10, verso 9. Dice de la siguiente manera. Si lo tienen en pantalla, y si no, pues yo sé que tienen sus Biblias. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice de la siguiente manera. Bueno, yo lo tengo apuntado aquí. Lo tengo en letra grande. Dice, vamos a ver esta parte. Dice, que si confesares, ¿con qué? Con tu boca que Jesús es el Señor, coma, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, coma, serás salvo. Una vez más, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque Cristo vive. Amén, lo vivimos el domingo pasado, festejamos como iglesia ese acontecimiento para toda la iglesia cristiana de que Jesús vive, resucitó, nuestro Redentor vive. Entonces dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Como introducción quiero darle este dato que yo estuve buscando, estuve analizando. Dice que la palabra Señor, la cual aparece innumerablemente muchas veces en todo el Nuevo Testamento, su traducción viene de la palabra griega kurios. Yo no sé griego, hermano, no sé si se pronuncia realmente kurios, pero así está, kurios, que significa dueño,
Señor, dominio y autoridad. Los discípulos de Jesús dice que usaban frecuentemente esta palabra. Por poner un ejemplo, lo vemos en Mateo 14:28, cuando Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pero Pedro se dirigió a él como Señor. Lo vemos en otra ocasión cuando dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso está en Juan 6:68. Ahora, la otra parte es que la gente común no le llamaba Señor, sino únicamente Maestro. Lo vemos en el joven rico cuando le dice: Maestro, ¿qué haré para tener o para obtener la vida eterna? El ciego Bartimeo dijo: Maestro, quiero recobrar la vista. Y Nicodemo también dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios. Entonces aquí vemos la diferencia entre la gente común y los discípulos del Señor. ¿Cómo le llamaban? Y como número uno, o como un punto número uno, por ponerlo, yo le puse: los discípulos sí reconocían el señorío de Jesús. La gente común era por lo que hacía. Los discípulos por quién era. ¿Sí me explico? La gente lo reconoce, maestro, pero por lo que hacía, por los milagros. Las multitudes dice que lo seguían. Grandes multitudes. Por poner un ejemplo, los 5,000 que alimentó. Muchas multitudes. Entre ellos discípulos. Pero la gente, esa gente que no reconocía el señorío de Cristo, o que no quería el señorío de Cristo en sus vidas, solamente era por lo que hacía. Pero vuelvo a repetir, los discípulos de Jesús lo reconocen por quien es. ¿Y cuál es el título de nuestro mensaje? Porque Jesús es el Señor. Con frecuencia, hermanos, nosotros también usamos esta palabra para referirnos a Jesucristo, a Jesús. ¿Cuál es la que vimos curios? O en este caso nosotros pues estamos en el español, latino, castellano, que sería Señor con S mayúscula. Lo importante es usarla con el sentido y la convicción correcta. Porque podemos decir Señor, sí Señor, sí Señor, y sí Señor, y pues está el Señor de la agua, está el Señor de la esquina, está el Señor fulano de tal, pero nos tenemos que dirigir con la convicción, y yo le voy a añadir aquí actitud correcta al único Señor, Jesucristo. Muy bien. Dice, puse aquí también como otro punto, o más bien como un comentario: recordemos que Cristo es el Verbo encarnado de Dios, por lo cual fueron hechas todas las cosas, hermanos. Y es doblemente Señor por habernos comprado con su sacrificio cruento en la cruz del Calvario, hermanos. O sea, Él estuvo desde el inicio. Ahorita vamos a ver un pasaje. Él creó todo, pero también se dio su vida para comprarnos con su sangre preciosa, para rescatarnos. Por eso es que podemos decir que es doblemente Señor Jesucristo, Señor Jesús. Juan 1, capítulo 1, del verso 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Digan, todas las cosas.
Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Perdón. Entonces aquí vemos con dos sustentos bíblicos que Él hizo todas las cosas. Él estaba desde el principio y Él vino, sí, en forma de hombre, vino a este mundo, padeció, fue crucificado, murió y resucitó. Entonces, y Él compró con su sangre preciosa, nos dio la vida eterna, la salvación. Pero Él es Señor. Y para nosotros sería doblemente Señor. Ese es el contexto en el cual lo estoy diciendo. Muy bien. Número 2. ¿Por qué podemos decir que es doblemente Señor? Yo me acordé de una anécdota, ¿sí?, que el pastor la ha contado o nos las ha dicho varias veces, pero encaja muy bien en esto que estamos viendo. Y es de aquel, no sé si se acuerdan de esa historia de aquel niño, a lo mejor un niño como el que está aquí enfrente, de que ese niño hizo un barquito. Hizo un barquito y dice que lo hizo tal y como a él le gustaba el barquito. Le puso velas, le puso un timón, lo hizo a sus medidas. ¿A ti te gustan los barquitos? Los barquitos de madera, a lo mejor ni los conoces, ¿verdad? Entonces dice que hizo ese barquito y cuando lo terminó dice que salió a jugar con él, estaba un rachuelo, un caudal ahí, lo puso, estaba jugando y total que el barquito agarró viada y se le fue y ya no lo alcanzó y se le perdió. Dice que después al tiempo, voy a hacer la historia corta. Si la quieren decir completa, pues le preguntan al pastor, se la sabe completita. La historia corta dice que después al tiempo iba pasando por una tienda de artículos pues vintage o ese tipo de artículos y dice que miró en el aparador ese barquito, el cual él había construido, y dice que entró corriendo y lo quiso agarrar y tomar. Y que le dijo el señor que estaba viendo: mijo, ¿qué quieres? Ese barquito está en venta. No, pero es que ese yo lo hice, yo lo construí, es mío. Yo lo hice con mis manos. Sí, pero está en venta. Yo me lo encontré y si lo quieres tienes que juntar para comprarlo. Pues bueno, dice que este niño fue y no sé cómo le hizo, si vendió algo, juntó dinero y todo. Y dice que estuvo juntando dinero hasta que regresó y le dijo: aquí traigo el dinero para comprarte el barquito. Bueno, pues ya está el dinero, llévatelo, ya es tuyo, ya me lo compraste. Dice el niño que salió con el barquito bien contento, el guía: ahora sí, eres doblemente mío, porque yo te creé y yo te compré. Lo podemos ver de esta manera, la analogía en cuestión de lo que hizo Jesús. Jesús, como lo vimos en Juan 1, dice que Él estaba desde el principio y dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y vimos en Primera de Pedro 1 que Él vino y compró con sangre. Con sangre. Entonces le pertenecemos doblemente en ese contexto. Doblemente. Entonces tenemos un compromiso con el Señor Jesús, más allá de que solamente esperar salvación, hermanos. Es un compromiso de señorío, un compromiso del Señor de nuestras vidas. La salvación es un regalo, es un don de Dios por medio del amor. En nuestro caso, viene a ser igual. Jesucristo nos creó, como lo vimos en Juan 1, del 1 al 3. Y luego a su tiempo pudo decir: consumado es. Es decir, que murió para pagar el precio
y poder comprarnos y poder otra vez ser de Él. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Como vimos en primera de Pedro 1, porque habéis sido comprados con sangre preciosa de Cristo. Número 3. Si Jesús, hermanos, si Jesús es nuestro Señor, debemos demostrarlo. Y ahora sí que vamos a entrar un poquito en el tema, un poquito más amplio. Si Jesús, hermanos, lo confesamos como Señor, ¿cuál fue nuestro texto central? Romanos, ¿qué? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Si Jesús es nuestro Señor, debemos demostrarlo, hermanos. Aquí hay de dos cosas, hermanos. Y vamos a verlo a la luz de las Escrituras, pero lo vamos a ver claramente como debemos de entenderlo nosotros. Y yo creo que sí lo hemos entendido, pero a veces es necesario que se nos recuerde nuestra posición. Aquí hay de dos cosas, hermanos. ¿Tu Señor es Jesús o tu Señor es el príncipe de este mundo? No hay de otra cosa. ¿Tu Señor es Jesús o tu Señor es el príncipe de este mundo? Porque la Biblia dice en Mateo 6:24 que no podemos servir a dos señores. La Biblia dice en Mateo 6:24 que no podemos servir a dos señores. O sirves al mundo o sirves a tu Señor Jesús. Yo creo que podemos analizar a la luz de las Escrituras realmente lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros y seguir y tratar de comprender la grandeza, hermanos, de su sacrificio en el Calvario para venir y rescatarnos, al grado de que es muy importante entender el señorío de Cristo en nuestras vidas. En Juan 8:44 dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro el padre el diablo, y los deseos de vuestro padre ¿qué queréis hacer? La Escritura los dice. Entonces aquí no hay de dos opciones, hermanos. Aquí o eres de Cristo o eres del mundo. La Biblia nos dice que no puede salir agua dulce y agua amarga de una fuente. No puede ser tibio, hermano. O eres frío o eres caliente. Y yo creo que la sangre de Jesús, que nos limpió, nos lavó de todo pecado, merece que el señorío de Jesús en nuestra vida sea genuino. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Porque yo estoy de acuerdo en lo que dicen las Escrituras. Colosenses capítulo 3 y capítulo 4, se los dejo de tarea, habla de la vida antigua y de la vida nueva, hermanos. Si usted tiene duda de cómo se debe de vivir en Cristo, lea eso, le va a dar un norte, como dicen. Colosenses 3 y 4, la vida antigua y la vida nueva. Y ahí está escrito. Para el cristiano solo hay un Señor, Jesús el Señor y cabeza de la iglesia. Aparte que Jesús es el Señor, Él es cabeza de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Y quién es la iglesia? Los que hemos creído en Él, pero lo hemos reconocido como Señor de nuestras vidas. Filipenses 2, 10 y 11 dice lo siguiente: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor para gloria de Dios Padre. Colosenses 1:17 y 18. Y Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, es necesario la verdad ya poner un alto y retomar estos principios que desde un inicio se nos han inculcado, pero a veces las corrientes de este mundo, la vanidad de este mundo, las ideologías de este mundo, las amistades de este mundo, los pensamientos de este mundo y muchas cosas que el mundo tiene, y la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay muchas cosas que han entrado a la iglesia y una de ellas es que hemos dejado por un lado el señorío de Cristo en nuestras vidas. Eso sí, nuestro Salvador, gracias a Dios, porque es por gracia, no es por obras. Pero hay algo tan importante que la Biblia nos dice, es que tenemos que confesar a Jesús como Señor de nuestras vidas. Y esa parte, la iglesia en general, estoy hablando en general, hermanos, porque la verdad, yo no tengo ni 10 ni 20 años en el Evangelio. Yo he visto cómo las generaciones se han envuelto, hermanos, en tanta ideología, incluso, hermanos, las teologías que hay en la iglesia, que son buenas, pero se han enredado tanto en teologías que han perdido lo sustancial, la base, que es el señorío de Jesús en nuestras vidas, de aquel que tiene que gobernar nuestras vidas, de aquel que tiene que dominar todo lo que somos. Para eso está su Espíritu Santo, y en su Espíritu Santo, esa es otra parte y es otro tema que lo hemos visto, pero su Espíritu Santo a veces lo hemos dejado muy a un lado. No oímos la voz del Espíritu Santo que nos está instruyendo todos los días para seguir la voluntad de ¿quién? Del Padre. Jesucristo para eso nos los dejó, para que nos guíe, nos ayude en eso. Entonces, sí hay muchas cosas. Yo no sé si soy el único, pero yo creo que, ¿cuántos de aquí somos cristianos ya veteranos, como dicen? ¿Cuántos tienen más de 5 años? ¿Y cuántos son nuevecitos? ¿Cuántos tienen 3 años? Pues yo creo que es tiempo, hermanos, de retomar y de volver a las sendas antiguas, como dicen. El señorío de Cristo es cuando usted le deja la voluntad a Él. Si vimos el significado en griego, si lo puedes poner, Wendy, por favor, decía que el significado es que dice que es maestro, señor, dominio y autoridad. Es nuestra autoridad. Es nuestra autoridad. Es quien nos dirige. Es quien nos guía. Es el que nos dice qué hacer, pues, a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? A través de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si nosotros como iglesia, ahora, si nosotros como comunidad Vino Nuevo, volvemos a esos principios, créanme, hermanos, podemos hacer un eco grande en nuestra comunidad. En nuestra comunidad, de volver a esos principios bíblicos donde dice el libro de Romanos, se puede decir el ABC de la conversión hacia Jesús, hacia esa nueva vida. Vamos a volver a nuestro texto central. La verdad voy rápido, hermanos. No los quiero. Dicen que alguien te capta lo que quieres decir en 15 minutos, porque ya después de 15 minutos ya lo perdiste. ¿Sí? Pero vamos a ir rápido.
Nuestro texto central es en Romanos 10:9. Yo lo numeré de la siguiente forma. Dice, Romanos 10:9. Yo lo puse como número 1, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, número 1. Lo primero, aquí no es la salvación, hermanos, con todo el mérito de Jesús en esa cruz que nos trajo libertad, salvación, vida eterna. Aquí lo importante es el señorío. Por eso yo los enumeré de esta manera. Número 1 es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Número 1. Número 2, y creyeres en qué? En tu corazón. Segunda cosa es creer. Creer, confesar a quién, a Jesús. Ahora hay que creer a ese que estás confesando y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y por consecuencia, número 3, seré salvo. Será salvo, así dice la Escritura, para no quitarle ni ponerle. Entonces, hermanos, si vemos este texto, que es un texto muy mencionado, de hecho, en el Instituto Bíblico a nosotros nos lo enseñaban, era como parte estructural de lo que nosotros tenemos que aprender para ir a ganar almas para Cristo. Teníamos que aprender estos textos. En Romanos hay 4 textos, ¿sí? El 3:23, 6:23, 9, 10, 9, Romanos 8, 28 y 29, ¿sí? O 38 y 39. Ya me metí en problemas, pues se me olvidó. Todo eso era parte de nuestra formación. Y los que vienen o los que venimos, si no quiero hacer menos a los que tienen poquito tiempo de cristiano, no, simplemente quiero como recordar que esto no es de ahorita, pues son los principios de la iglesia de Jesús. Entonces, cuando nosotros nos estaban instruyendo, nos decían que aprendiéramos el plan de salvación. ¿Sí se acuerdan de eso? El plan de salvación, ¿va? Yo vengo de la iglesia bautista fundamental, independiente, nos decían. Aprendí mucho ahí, hermanos. No más que había muchas cosas que no estaba yo de acuerdo, por eso hice movimientos. Pero aprendí mucho. Fueron muy fundamentales. Y me enseñaron esto, hermano. El señorío de Cristo. El poder ver a Jesús como Señor. El poder ver esas dos partes. O eres del mundo o eres de Jesús. Entonces, cuando uno trae ese tipo de enseñanzas, es muy difícil, hermanos, que te muevan tus convicciones. Por eso yo hablaba al principio de convicciones, de lo que tú crees, de lo que estás convencido, pues, de que eso es. Las Escrituras lo dicen. Entonces, si tú estás convencido, nadie te va a mover. Nadie te va a mover. Vas a hacer de decisiones firmes. Como esos niños que dicen, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. O sea, de decisiones firmes, lo pongo como ejemplo, no que esté bien en los niños, ¿no? Solo, ay, aquí hay niños que no me oigan. Pero hablo de que, no, yo creo, y esto es, y nadie me va a mover de ahí. A mí el que me rige es Jesucristo, porque es mi Señor y cabeza de la iglesia. Romanos 10:9, número 1, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, 2, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 3, serás salvo. Así está el versículo. Ya para ir, como dijo Charlie, aterrizando, para ir amarrándonos los cinturones, les quiero hacer 2 preguntas, hermanos, que yo me hice. Una de ellas es la siguiente. Si tú eres una persona que has aceptado a Jesús como Señor y has creído en Él y te consideras salvo,
por la fe en Él. Verdaderamente Jesús es el Señor de tu vida. Verdaderamente es el Señor de tu vida en el contexto que estamos viendo. Hay que hacernos esta pregunta, hermano. Y no es para condenación, porque Jesucristo vino a pagar el precio por ti, por amor. Sin embargo, es importante analizarnos y verlos a la luz de las Escrituras, de que si verdaderamente Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo vimos en unos versículos anteriores donde yo les dije que se encuentra el Mateo 6:24, que decía la Biblia que no podemos servir a dos señores. ¿Sí? O el Señor, o eres de Jesús, o eres del Señor de este mundo. Segunda pregunta. ¿Dejas o dejamos que Él gobierne y señoree tu vida o nuestras vidas? ¿Dejas que Él te gobierne y señorees tu vida? Entonces demuéstralo. Dice que por los frutos conoceremos. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, dignos de Él, Señor. Él fue nuestro gran ejemplo, el gran ejemplo para que nosotros nos condujamos como dignos de Él. Por eso les di referencias en Colosenses. ¿Para qué? Para que vean a la luz de las Escrituras cómo debemos de conducirnos y qué es lo que no tenemos que hacer. Si tú no tienes, creo que todos somos de casa, ¿verdad? Pero de todos modos, a lo mejor hay alguien que a la luz de las Escrituras dice, ay, caray, yo no me había caído el 20, como dicen. Pero te voy a decir algo, hermanos. Si tú verdaderamente reconoces que Jesús no es el Señor de tu vida, haz un alto, hermano. Haz un alto y hazlo desde ahorita. Y no se trata nomás de creer, se trata de confesar y creer. La Biblia dice en Romanos 3:23, porque la paga del pecado, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Acuérdense, pecadores éramos y seguimos pecando, pero ahora con un abogado en Jesús, una esperanza. Pero estábamos lejos, destituidos de Dios. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Más la dádiva, ahí va, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ándale, ahí es donde quería llegar. Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, reconociendo esto, hermanos, podemos ir más adelante al versículo central de nuestra plática, que es Romanos 10:9, que si confesáremos con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces yo te voy a invitar esta tarde que vuelvas a analizar, como hemos estado ahorita haciendo, y hagas una evaluación de tu vida en Cristo y verdaderamente sé sincero contigo. Conmigo no, yo no necesito saber. La verdad, no necesito saber. Dios los conoce. Lo que a veces hacemos, oramos por ustedes con mucho gusto. Pero que tengas que reconocer en dónde está Jesús en tu vida. Si está en el trono de tu corazón, como Señor, está enseñoreando tu corazón. Y no estoy hablando de este músculo. Estoy hablando del centro de tu vida. Del centro.
O que dice la Biblia que donde está tu tesoro, ¿qué? Está tu corazón. Ahí balancea tu vida. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces, donde están todas, donde le estás poniendo todas las energías del centro de tu vida, ese es tu Señor, hermano. Llámese trabajo, llámese familia, llámese pasatiempos, llámese lo que sea. Y lo estoy diciendo en este contexto, hermano. No quiero que piensen que estoy diciendo que la familia no importa, el trabajo, no. Lo estoy diciendo en el contexto del lugar que tiene que tener Jesús en nuestras vidas. Entonces, podemos o podríamos decir quién está en el trono de nuestro corazón, de nuestro ser, de todo lo que nos rodea. Y esto es algo, hermanos, donde tenemos que seguir haciendo hincapié, donde quiera que andemos. Si tú eres un cristiano como yo, que amamos a Jesús, que tratamos de hacer, o que somos una iglesia, todos nosotros que somos una congregación, que amamos a Jesús y queremos seguir obedeciendo sus mandamientos, tenemos que recordar como número uno que Él es nuestro Señor, que Él es el que gobierna nuestras vidas, no el mundo, hermanos, el Señor. Y si a ti te gobierna cosas del mundo, te vuelvo a repetir, haz un alto ya, hermanos, haz un alto, vuélvete al Señor Jesús, vuélvete al Señor Jesús, vuelve a hacer ve a Él en esa oración como lo hiciste al inicio, o ve en tus propias palabras y de Señor, reconozco que he sido falto en esto, que he pecado contra ti incluso, pero una vez más me vuelvo a ti como el Señor de mi vida, como aquel que tiene que estar enseñoreando todo mi ser. Domina todo mi ser, domina, guía todo mi ser, todo lo que hay alrededor de mí. Ya por último, quiero terminar con un pequeño, se puede decir, pues esa experiencia, ¿no? Mía. Gracias, pastor, testimonio. Normalmente no me gusta hablar mucho de mí, me gusta hablar más de lo que está aquí, pero a veces es bonito expresar, ¿no? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mira, hermano, al igual que ustedes, yo fui un joven con inquietudes, con muchas inquietudes. Gracias a Dios que Él siempre me guardó. Pero si algo les puedo decir es que en el momento que yo decidí que Jesús fuera el Señor de mi vida, yo pude entender, mi conciencia lo asimiló y mi corazón lo apropió de que Él tenía que gobernar mi vida. Claro que tenemos situaciones difíciles en el caminar cristiano, pero ahí tenemos a Jesús. Claro que tenemos situaciones en las cuales a veces, dicen por ahí, se te quiere ir la paloma, ¿no? Claro que sí, pero tenemos a Jesús. Y cuando Jesús es el centro de tu vida, hermano, créeme, sales victorioso, porque le estás dando lugar a Él. ¿Y sabes a quién dejó el Señor? Al Espíritu Santo, como te lo dije. Y si eres sensible a la voz del Espíritu Santo, Él te va a ayudar y te va a guiar. Entonces, desde el inicio, yo al igual que ustedes, hermano, estudié, me fui al Instituto Bíblico, vine, trabajé casi 20 años en una empresa, pero lo que a mí me sacaba adelante, y se los tengo que confesar, para la gloria de Dios, hermanos, se lo vuelvo a repetir, para la gloria de Dios, es que
Cada vez que yo leía estas escrituras o escrituras, yo me acordaba que yo tenía un Señor. Que yo tenía un Señor. Y que es el que me tiene que gobernar todo mi ser. No nomás ciertas partes. A ver, Señor, no. Aquí no te metas. Esto es mío. No. Todo. Todo mi ser. Y créanme, hermanos. Créanme, hasta el día de hoy, Dios se ha glorificado. Dios se ha glorificado y no es por mí, es porque Él se ha glorificado durante todo este tiempo. Entonces, hermanos, si yo que era, yo me considero hermanos, en la mañana estaba, yo le decía al pastor que a mí bueno, no me acuerdo si le dije en la mañana o a alguien, bueno, como sea, me daba terror compartir, me daba, no sé, o sea, yo tenía un problema que yo tartamudeaba y a veces como que se me traba el clutch, no sé si mira, ¿no? Y me truena así poquito la segunda. Pero ¿saben qué? Dios se perfecciona en cada uno de nosotros. Y yo le creo a Él, porque Él es mi Señor. Y hasta el día de hoy yo le he creído, hermanos. Si usted le cree a Él, Él pone todas las capacidades en usted, pero tiene que dejarle el lugar a Él. Tiene que dejarle el lugar a Él, hermano. O sea, no sé, y esto es extra, hermano. Ya no le haga caso al mundo, por favor, hermano. Ya no le hagamos caso al mundo. El mundo va de mal en peor. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Tenemos que someternos a lo que dice el Señor de nuestras vidas. Aquel que confesamos, él se lo tomó en serio. Él está ahí, hermanos. Dios ha sido fiel, hermanos. Cristo nos compró con sangre preciosa. Él desde el principio, por Él fueron hechas todas las cosas y también nos compró con sangre preciosa. Por eso yo le puse, podemos decir que es doblemente Señor de nuestras vidas. ¿Por qué no cierra sus ojos, hermano? ¿Por qué no cierra sus ojos de verdad? Y aquí no vamos a levantar manos, ni mucho menos, no. Esto lo hago para no distraernos. De hecho, yo también tengo los ojos cerrados. Y yo te quiero invitar, hermanos, que ahí examina tu corazón. Examina qué es lo que está enseñoreando tu vida. Como yo les se los decía, hermanos, aquí hay de dos. O Jesucristo es tu Señor, o el mundo, el príncipe de este mundo es tu Señor. ¿Quién de los dos? Examina tu vida. Y no es para condenación, es para vida, hermano, esto. Para que tú reconozcas. Y si tú no tienes a ese Jesús en tu vida, si tú hasta ahorita no habías entendido el señorío de tu vida, yo te invito a que le digas, Señor, reconozco que hasta el día de hoy he pecado contra ti. Pero también sé que tú pagaste en la cruz del Calvario por mis pecados. Ahora, Señor, te confieso como Señor de mi vida, Jesús. Creo en que tú resucitaste y me trajiste vida eterna y salvación. Enseñorea mi vida. Enseñorea mi vida, todo mi ser. Y que de aquí en adelante tú seas mi Señor. Jesucristo, el Señor de mi vida. Antes de darle el lugar al pastor, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti, hermano. Siento la necesidad de orar por ti y en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces los corazones. Yo solamente, Padre, soy una vasija en tus manos, un vaso en tus manos. No tengo nada en especial más que el Espíritu Santo en mi vida.
Pero yo te pido por mis hermanos, Señor, cada uno de los que se encuentran aquí, que vengas con tu Espíritu Santo, Señor, y renueves, Señor, fuerza, renueves, Señor, ese compromiso contigo, con el Señor de la mies, con el Señor, el Señor de la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendita sea tu palabra. Y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.